mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un videito de preguntas y respuestas, pero las preguntas que les voy a estar contestando en este video no son nada normales, porque son preguntas que yo he evadido por alguna razón. Así que si ustedes quieren saber mis respuestas a esas preguntas que yo he evadido, quédense a ver este video. Pero antes de comenzar con las preguntas, déjenme aclararles que este video lo voy a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte y luego les voy a compartir la segunda parte, porque es que tengo demasiadas preguntas y ustedes saben que a mí me encanta hablar, así que creo que para cada pregunta les voy a tener una historia o les voy a contar una historia. Así que ya saben, ahorita van a estar viendo la primera parte y luego les voy a compartir la segunda parte. Así que ya, sin nada más que decir, ahora sí, vámonos a responder esas preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿estás planeando salir embarazada este año? Y la respuesta es no, por muchas razones. Ustedes saben que yo ya les había comentado que yo estaba planeando dejar que mi cuerpo se limpie de las pastillas de Planificar por lo menos por un año, y yo dejé las pastillas de Planificar a finales del año pasado. Y también, como ustedes saben, he estado teniendo problemas con los quistes en los ovarios, así que necesito esperar a ver qué es lo que va a pasar con ese quiste, si se va a desaparecer por sí solo, si va a crecer, si van a salir más quistes, si voy a tener que operarme, si mi periodo se va a regular después de las pastillas de Planificar, porque ha estado bien irregular. Entonces estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y también me gustaría que Belle estuviera más independiente, porque ella ahorita para mí todavía sigue siendo una bebé, tiene 7 meses, pero ella necesita bastantes cuidados y atención. Entonces me gustaría que por lo menos tuviera un añito para empezar a planificar un embarazo, porque yo no sé cómo a mí me va a afectar mi cuerpo un embarazo, si va a ser así como que pan comido, o me la voy a pasar acostada, tirada en una cama, vomitando todo el día. Entonces no sé, me gustaría tener todo eso bajo control primero. Como les digo, esperar a que Belle sea un poquito más independiente para que a ella no le afecte nada de esto. Y también algo muy importante es que ahorita se está planeando un proyecto del cual no les puedo dar detalles porque nada más es un plan, no es un hecho todavía. Entonces, si las cosas salen como se están planeando, hay posibilidades de que nos mudemos de país, que nos vayamos a vivir a otro país. Así que este año no es el año para planificar un embarazo. Y la segunda pregunta dice: ¿cuántos novios tuviste antes de conocer a tu esposo? Honestamente, yo perdí la cuenta. Yo tuve muchos novios antes de conocer a mi esposo. Así que, en pocas palabras, he perdido la cuenta. La pregunta número 3 dice: ¿compraste o adoptaste a Belle? Yo esta pregunta la he evadido muchísimo porque no les quería dar una respuesta así bien simple, sino que quería contarles la historia de cómo nosotros adquirimos a Belle. Entonces yo hasta borraba los comentarios en donde me dejaban esa pregunta, pero ahorita les voy a contar una pequeña historia o un resumen de cómo es que nosotros conseguimos a Belle. Bueno, ustedes saben que mi esposo y yo casi llevamos juntos 10 años. Entonces nosotros siempre hemos planeado que queríamos tener un cachorrito o un perrito antes de tener un bebé, pero por una u otra razón nunca nos sentíamos listos, no sentíamos que era el momento correcto, hasta que el año pasado por fin nos decidimos y dijimos: ok, tenemos que adoptar un perrito, porque si no lo hacemos ahorita nunca lo vamos a hacer, porque ya llevamos varios años con excusas y excusas. Así que bueno, nos decidimos por fin el año pasado. Entonces empezamos a buscar un perrito para adoptar. Aquí por donde nosotros vivimos hay un animal shelter, que no sé cómo se dice en español, pero es donde tienen a todos los animalitos que uno puede adoptar. Entonces estuvimos yendo a checar ahí si había un perrito que nosotros queríamos, y nunca encontrábamos. Siempre tenían más que todo gatos.
Entonces decidimos extender nuestra búsqueda y encontramos varias páginas en internet que son especiales para adoptar animalitos. Cuando nosotros encontramos esas páginas nos encantaron porque ahí hay muchas opciones de perritos para adoptar. Pero la cosa no es así de simple, no es que uno encuentra un perrito y uno dice, ok, yo quiero este perrito, y la gente dice, ok, agárralo, es tuyo y listo. Eso no funciona así, sino que a uno lo ponen en una lista porque hay varias personas tratando de adoptar. Entonces nosotros siempre nos poníamos en esa lista, pero nunca nos llegó nuestro turno. Ahora, para adoptar un perrito nosotros teníamos varios requisitos. Uno de ellos era que queríamos un perrito de una raza pequeña, no queríamos un perro grande, porque lo que nosotros queremos es viajar, ir a cualquier parte y que ese perrito se vaya con nosotros y no dejarle esa responsabilidad a alguien más, sino que nosotros queríamos que ese perrito fuera nuestra responsabilidad, y pues obviamente viajar con un perrito pequeño es más fácil que viajar con un perro grande. Ese era uno de los requisitos. El segundo era que queríamos un perrito pequeño, que fuera un cachorrito y no un perro grande ya entrenado, porque yo quería llevarme toda la experiencia de criar y de educar a un perrito pequeñito, a un cachorrito. Y pues eso fue lo que me pasó con Bel. Yo quería un perrito que me desvelara y que no me dejara dormir y todo eso. Entonces los perritos que encontrábamos, como les digo, siempre habían varias personas esperando por ese perrito, así que nunca nos llegó nuestro turno, así que nos dimos por vencidos y dijimos, pues nos vamos a dar un descanso ahorita, porque era cuestión de que casi todos los días nos metíamos en esas páginas a buscar y a buscar y a buscar. Mis sobrinitas vinieron a visitarme en diciembre, entonces yo quería tener un perrito cuando ellas llegaran, porque ellas nunca han tenido un perrito, al igual que yo nunca había tenido un perrito. Pero desafortunadamente no se pudo. Entonces, después de que ellas se fueron, decidimos retomarlo otra vez y empezamos a buscar. En este caso, encontramos varios perritos que sí nos gustaban y que estaban disponibles. No recuerdo exactamente cómo estaba la lista ahí, pero habían más posibilidades de que nosotros los pudiéramos adoptar. Pero recuerdo que los dos últimos perritos que encontramos, uno de ellos creo que era un Shih Tzu, pero ese perrito a él no le gustaban los niños, él no estaba familiarizado con los niños. Entonces decidimos que no, porque nosotros queremos tener hijos, y ese perrito tenía un problema con los niños. Y en esas páginas no solo tienen la foto del animalito, sino que tienen toda la información, enfermedades, vacunas, que le gusta, que no le gusta. Entonces hay una descripción enorme de los perritos. Luego encontramos una perrita que también yo me enamoré de esa perrita, pero esa perrita, a ella no le gustaban los hombres, a ella no le gustaba estar cerca de los hombres. En pocas palabras, supuestamente odiaba a los hombres. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿esto es en serio? Bueno, otra vez llegamos a un punto de frustración que dijimos, ok, otra vez nos damos por vencidos. Cuando nos estábamos dando por vencidos, nos ofrecieron a Belle. Belle tenía un hermanito y una hermanita, y yo quería un perrito, no una perrita. Entonces yo quería a su hermanito. Otra cosa también, yo soy amante de los huskies, pero en esas páginas también habían muchos huskies, pero el problema es que nosotros estuvimos leyendo que aquí en Texas no es recomendado tener un husky, porque los huskies son perros grandes y peludos, y aquí durante el verano hace demasiado calor y estos perros necesitan bastante actividad física. Entonces no es recomendado por el tipo de clima que hay aquí en Texas. Entonces hablamos con mi esposo y decidimos que no íbamos a agarrar un husky. Y también, como les digo, que queríamos un perrito pequeño, así que la opción del husky quedó descartada. Entonces, cuando nos ofrecieron a Belle, no a Belle, a ella y a sus hermanitos, yo me enamoré de esos perritos. Yo nunca había visto esa raza de Belle y yo, oh my god, casi me da algo, me emocioné demasiado.
Pero tanta la emoción que también dijimos con mi esposo, ok, esto está a punto de pasar, ¿qué es lo que necesitamos para tener un perrito? ¿Qué información se necesita sobre la raza de estos perritos? Pues entonces nos tomamos toda una semana para buscar información, para prepararnos y bueno, había unos días en los que yo me iba a dormir súper tarde buscando información sobre la raza de Belle. Yo nunca había escuchado ni había visto esta raza de Belle. Belle es mitad Pomerian y mitad Maltese. Entonces, cuando por fin nos decidimos, ok, ya estamos listos, el hermanito de Belle ya no estaba. Entonces fuimos a ver a Belle y a su hermanita. Cuando yo cargué a su hermanita, súper tranquilita, ella era un ángel, un pan de Dios, súper tranquila. Luego, cuando cargué a Belle, Belle empezó a aruñarme y a hacerle por aquí, a moverse por allá, toda loquita. Entonces yo le dije a mi esposo, esta loquita es la que yo quiero. Pero obviamente Belle no iba a ser gratis, sino que teníamos que pagar por ella. Y así fue. Esta es la pequeña historia de cómo nosotros conseguimos a Belle. La próxima pregunta dice, Bessie, ¿por qué estás tan flaquita? ¿Qué está pasando con tu peso? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Estás bien? ¿Estás comiendo bien? Este tema no lo han tocado muchas personas, pero las poquitas personas que lo han tocado, lo han tocado de una manera así fuerte. Como les digo, me preguntan que si estoy comiendo bien, que si estoy enferma, que qué es lo que me está pasando. Bueno, aquí les va lo que está pasando con mi cuerpo. Esto yo ya se los había comentado en una foto en Instagram no hace mucho tiempo. Bueno, la cosa es que cuando yo dejo de ir al gimnasio, cuando yo dejo de hacer mi rutina de ejercicio, yo me pongo súper flaquita. Mi masa muscular se desaparece en unos días y eso es normal. Pero cuando empiezo a ir al gimnasio y me meto al rollo de levantar pesas y de hacer buen ejercicio, mis piernas se ponen bien bonitas. Entonces, a principios de este año cancelamos nuestra membresía en el gimnasio por muchas razones. Belle fue una de ellas. Entonces, empezamos a hacer ejercicio aquí en la casa. Ustedes saben que yo trabajo desde mi casa, entonces en vez de levantarme a hacer ejercicio en las mañanas, yo me levantaba nada más a trabajar. Así que habían semanas que nada más hacía ejercicio un día durante esa semana, así que me descuidé totalmente eso. Y no me afectaba porque, como les digo, yo no me engordo, sino que yo me pongo flaquita cuando dejo de ir al gimnasio. Yo no llevo ninguna dieta restringida, no hago dietas para nada, pero sí me gusta comer bien en la casa y no salgo a comer afuera. Es bien raro que yo salga a comer afuera. Eso lo dejo para ocasiones especiales, cuando salgo con amigas o cuando hay alguna celebración o algo en especial. Y yo tampoco bebo café, yo no bebo alcohol, yo no bebo jugos artificiales, yo no bebo nada. Ahorita con decirles que durante estos meses solo estoy bebiendo agua y la leche de girasol de semillas de girasol que nosotros preparamos aquí en la casa con la avena. Ni té estoy bebiendo porque aquí está haciendo demasiado calor, entonces tomar té caliente no ayuda en nada. Entonces lo que a mí sí me gusta son los jugos naturales o las smoothies hechas en casa de pura fruta. Eso es lo que a mí me encanta. No hay nada que me afecte en mi peso, entonces por eso yo estaba tranquila. Pero hace unas semanas, cuando yo fui al hospital a hacerme el ultrasonido sobre los quistes, que ese día les andaba blogueando también, yo me tomé una foto y cuando yo vi esa foto, yo me vi las piernas súper flaquitas y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde están mis piernas? No es que yo tenga las grandes piernas, pero en esa foto se me miraban las piernitas de pollo, súper flaquitas. Pero de igual manera como que lo vi así como que, whatever, lo dejé así, no le presté mucha atención. Ya después fui a un evento aquí en Austin y andaba un trajecito bien bonito con unos shortcitos cortitos. Y yo andaba en ese lugar, anduve en cada esquina tomándome fotos. Y en casi todas las poses que yo hacía, aquí les voy a dejar unas fotos si las encuentro, mis piernas se miraban súper flaquitas. Y a mí me pasa todo lo contrario, porque normalmente en las fotos o en los videos
mis piernas se ven, yo digo que se ven más gruesas de lo que en realidad son, porque yo veo unas fotos y digo, wow, qué piernas, ¿en dónde están? Que aquí yo no las veo. Entonces como que la cámara me aumenta más pierna, pero en esas fotos no, flaquita se me miran las piernas y yo, ¡ay! Entonces tomé la decisión de empezar a hacer una rutina de ejercicio y eso es lo que he estado haciendo ahorita y he visto una gran diferencia. De ese tema les voy a hablar en otro video porque ya estoy planeando hacerles como mi rutina de ejercicio y como ahora es un tipo vlog de lo que como y hago durante todo un día estando en la casa. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, tratando de recuperar esas piernas porque llegué a un punto en el que ya sentía que tenía que hacer algo, un cambio, porque ya no me estaba gustando cómo se estaba viendo mi cuerpo. Así que en pocas palabras, eso es lo que pasa con mi cuerpo. Yo estoy bien, yo estoy comiendo bien, no tengo ningún problema de salud ni ningún problema de alimentación. La próxima pregunta dice, ¿de dónde es tu esposo? Y también me preguntan que si mi esposo es árabe. No, mi esposo no es árabe. Él es la tercera generación, si no me equivoco, porque creo que sus papás son la segunda generación. Por parte de su mamá, él es mexicano. Su abuelita nació en México, pero se mudó aquí a Estados Unidos y su mamá nació aquí en Estados Unidos. Y por parte de su papá, los papás de los abuelos de mi esposo, ya me estoy confundiendo toda, son de Portugal, creo que el abuelo es de Portugal, entonces él es mitad mexicano y mitad portugués. Y también hay por parte de su papá, hay familia de España también, entonces él es ese mix, pero nacido aquí en Estados Unidos. La pregunta número 6 dice, ¿por qué no usas tu anillo de casada? Bueno, aquí les va. Varias personas me han preguntado esto. Cuando mi esposo y yo nos acabamos de casar, yo siempre me ponía mi anillo de matrimonio para salir nada más, cuando salíamos de paseo, a comer, cuando me arreglaba básicamente, porque a mí en mi casa no me gusta andar nada. Estos anillos ustedes me los ven, me gusta ponerme anillos, pero nada más cuando salgo, cuando estoy grabando. Una vez yo termino de grabar me quito todo esto porque a mí todo me estorba. Yo me pongo ropa porque necesito cubrir mi cuerpo. Por mi parte estuviera desnuda porque es que todito a mí me estorba. Entonces me lo ponía solo cuando me arreglaba. Luego el problema es que yo soy bien olvidada y tengo siempre la costumbre de que cuando salgo, especialmente a comer, para lavarme las manos, yo siempre me quito todos los anillos. Entonces empecé a agarrar como esa mala costumbre de que me los quitaba y lo ponía en el lugar ese, en el lavamanos, y hubieron varias veces en el que lo escapaba de olvidar en ese lugar. Una vez me acuerdo que ya íbamos saliendo del restaurante y me acordé, me tuve que regresar. Suerte la mía, el anillo todavía estaba ahí. Entonces empezó a pasar eso demasiado seguido que yo dije, ok, poquito a poco, como inconscientemente empecé a dejarlo de usar. Y pues mi esposo no me decía nada y él también lo mismo con su anillo, como que los dos, no sé, yo sé que el anillo representa que uno está casado, ¿verdad? Pero, ¿cómo les explico? It's not a big deal, como que no es la gran cosa. A mí no me afecta en nada si me pongo o no me pongo anillo, lo mismo que mi esposo, a él no le afecta si yo lo uso o no lo uso, ni a mí tampoco me afecta si él lo usa o no lo usa, como que no le damos tanta importancia a eso. Entonces con el tiempo yo lo fui dejando de usar, yo más que todo porque él en su trabajo sí lo usaba, y también después de que nos mudamos aquí en Austin, él estuvo trabajando en California y en esa compañía él usaba también. Es más, se compró uno especial para el trabajo que él hacía. Pero de lo contrario, ya después de que él terminó de trabajar ahí, él trabaja también desde la casa. Entonces casi todo lo que nosotros hacemos lo hacemos juntos, siempre andamos juntos para aquí, juntos para allá. Él sale por sí solo también y yo salgo por mi lado también. Pero no es como que, ay, si vas a salir sola tenés que ponerte tu anillo, o yo le digo eso mismo a él. Como que es que, como les digo, no nos afecta en nada. Así que
así fue como fue pasando todo eso y así fue como yo fui dejando de usar mi anillo. Entonces como que no sé, no va al caso. No me afecta en absolutamente nada andar o no andar con anillo. La pregunta número 7 dice: ¿por qué ya no mandas saludos en tus videos? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Miren, lo que pasó es que llegué en un momento en el que era muy frustrante, porque ustedes saben que a mí me gustaba no solo mandar saludos y decir un nombre así a lo loco, sino que me gustaba leer un comentario, ya sea de Facebook, Instagram o de aquí de YouTube. Entonces, no sé, se me hacía como que más significante de esa manera, solo estar mencionando nombres. Entonces, llegué a un momento en el que se me estaba saliendo de control. Algunas personas ya les habían mandado saludos y me volvían a pedir saludos. Y otras personas me reclamaban: ay, es que no me has mandado saludos. Y yo era como que, ay, estoy haciendo todo lo que yo puedo. Y también el problema es que hay muchos videos que yo, bueno, en general nosotras las youtubers los grabamos 2 o hasta 3 veces porque hay algo que no nos funciona. Ahorita no sé si este video lo voy a grabar unas 20 veces porque esta luz me está molestando, porque está nublado, entonces el sol entra y sale y eso me molesta mucho. Pero bueno, ya saben, si lo dejo así es problema, ¿cómo se dice? Es porque no lo volví a grabar. Entonces, digamos que en este video mando saludos, me pongo a leer varios de sus comentarios y luego por alguna razón, la razón de la luz, este video no me gusta y decido volverlo a grabar. Entonces se me hacía un solo desorden, armaba un solo desorden y llegó a un momento en el que ya estaba muy frustrada. He querido volver a retomarlo, pero como les digo, es un poquito complicado también. Es un poquito complicado, pero de igual manera, si para ustedes es muy importante que yo o les gusta mucho esa idea, déjenme como alguna dinámica bonita, más interesante que podamos hacer para retomar los saludos. Como les digo, no quiero solo estar mencionando nombres a lo loco y quiero hacer algo bonito, algo especial que ustedes, que les den el corazón. ¿Me entienden? Entonces, si tienen alguna idea, alguna sugerencia, déjenme saber, mándenme un mensajito o cualquier cosa, pero déjenme saber. La pregunta número 8 dice: ¿qué parte de tu cuerpo te acompleja? Miren, les voy a ser bien honesta. Si yo les menciono todas las partes físicamente que a mí no me gustan, tendría que hacer un video específico de eso. Porque digamos que les podría mencionar mejor las cosas que sí me gustan. Ok, me gustan mis ojitos, que son chiquititos y chinitos. Me gustan mis dientes, que son parejitos sin hacerme nada. Me gustan mis piernas y me gusta mi cintura, la forma de mi cintura y la forma de mi espalda baja. Me gusta la forma que tengo. De lo contrario, nada más me gusta. Pero yo he aprendido a aceptarme. Ok, aquí les va. Recuerdo que cuando estaba en la adolescencia, yo tenía mis 2 mejores amigas. Las 3 teníamos cuerpos flaquitos, pero de diferentes formas. Pero mis 2 amigas, ellas tenían un busto bien bonito. Era perfecto para el tipo de cuerpo que ellas tenían por ser flaquitas. Para mí, yo lo veo como el tamaño perfecto. Ni tan chiquito ni tan grandote, sino que un tamaño mediano. Tenían un busto muy bonito. Estoy sonando lesbiana yo aquí, pero no. Lo que pasa es que tenían un busto muy bonito. Y yo llegué tarde a la repartición y yo no tenía pechonalidad. Y mis otras 2 mejores amigas sí. Entonces recuerdo que en ese tiempo yo ya había desarrollado. Llegó un momento en el que yo me sentía como que mal y así, ay Dios mío, ¿por qué yo llegué tarde a la repartición? ¿Por qué yo no tengo boobies? Y se me ocurrió lo que yo hacía, porque
yo usaba uniforme en el bueno, en Honduras en los colegios se usa uniforme, no es como aquí en Estados Unidos que todo el mundo va con ropa casual, sino que uno tiene un uniforme, ¿verdad? Entonces llegué a un punto en el que yo usaba 2 brasieres para que se me dar la ilusión de que tenía más busto, pero no eran 2 brasieres, sino que eran... Yo tenía unos brasieres strapless con un poquito de esponjita, no como los que uso ahora que tienen mucha esponja, sino que nada más tenían un poquito de esponjita. Y también usaba un corpiño por encima de eso. Un corpiño para mí, o en Honduras le decimos, es como un brasier deportivo. Son como los bracelitos que usa uno cuando está entrando a la adolescencia, cuando apenas le va saliendo el busto, nada más para cubrirlo, pero no tienen esponja. Bueno, al menos yo los brasieres deportivos que yo uso tienen esponja. Bueno, en pocas palabras es un brasier deportivo sin esponja. Entonces yo usaba esos 2 y sí se me miraba como que yo me miraba más pechugona. Pero eso se me pasó súper rápido. Me duró unos 2 meses y luego se me pasó el loco. Y ya, o sea, yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? No me importa si tengo gusto o no tengo gusto. Entonces, durante ese tiempo fue la única vez que... sí, yo me sentía como afectada al no tener busto. De lo contrario, a mí no me ha importado. No sé, lo que yo pienso es que, como les digo, tengo muchas partes de mi cuerpo que no me gustan, pero me las he aceptado. Yo creo que eso es lo que me hace ser yo, mis cejas todas chuecas. A mí no me gusta mi nariz, a mí no me gustan mis labios, no me gustan mis dedos, no me gustan mis pies, ni los dedos de mis manos, ni los dedos de mis pies. Entonces, como les digo, si yo me pongo a operarme o a hacerme algún cambio, tendría que volver a nacer, tendría que convertirme físicamente en otra persona que no soy yo. Entonces, no. Y yo tampoco, yo no estoy en contra de las cirugías, siempre he dicho que cada quien puede hacer lo que se le dé la regalada gana con su propio cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, pero una cirugía, bueno, o por lo menos la forma en la que pienso ahorita, o de la que siempre he pensado, no sé si en algunos años me dé loco y me quiera hacer alguna operación, no sé, uno nunca puede decir nunca, ¿verdad? Pero no, nunca se me ha pasado por la mente operarme la nariz o operarme el busto, o, no sé, cortarme la mano y ponerme otra para tener bonitos los dedos. No sé cómo les digo, simplemente me acepto y trato de enfocarme en otras cosas que tal vez son más importantes para ser feliz en esta vida que en lo físico. Como les digo, no me estaba sintiendo bien porque sentía que mis piernas estaban muy flaquitas o que yo estaba muy flaquita. Entonces, ¿qué hice? Hacer algo, hacer un cambio para sentirme mejor físicamente. Entonces, eso es lo que yo hago. Si siento que me estoy poniendo muy gordita, pues empiezo a comer mejor, empiezo a hacer ejercicio. Entonces, como que hago algo, pero algo que no tenga que ver con cambiarme, darme así un cambio extremo, cambiarme la nariz, como les digo, cambiarme los pies. Entonces, no. Y por ejemplo, ustedes saben que a mí no me gustan mis pies, pero a mi esposo se le hacen como cool. Él dice que son como cool, o sea, que es algo diferente, ¿no? Que él nunca había visto que el dedito chiquito fuera tan gordito y que se abriera así como... Bueno, si ustedes no han visto el video de las 50 cosas sobre mí, tienen que ir a verlo porque ahí es donde les explico más y les enseño fotos de cómo es que son mis dedos de los pies. Entonces, él también... O sea, tengo a mi esposo que él también me acepta como yo soy. Él nunca me ha dicho que me tengo que cambiar algo, que no le gusta esto. En lo que él sí me apoya es en que entre los dos nos apoyamos a comer saludable, en ejercitarnos más y todo eso. Entonces, como les digo, no tengo. Ahorita, en este tiempo, no me siento con ningún complejo físico, algo que me quiera cambiar. La pregunta número 9 dice, ¿cómo te afectan los comentarios negativos en las redes sociales? Bueno, afortunadamente yo no recibo tanto malo, ¿cómo se dice? Tanto malos comentarios en mis videos, en mis fotos, en Instagram.
creo que, no, es que no, ni me acuerdo, porque nunca, creo que es bien, pero es bien raro que yo reciba un mal comentario. Ahora en YouTube, por ejemplo, la vez pasada en el primer vlog que les compartí, se me alborotaron muchas porque yo dejo que Belle me bese en la boca o que me lama, que me lambete de toda. Entonces muchas personas empezaron a dar su opinión. Y yo les voy a decir algo, yo no soy una persona que vive de opiniones, yo no vivo de las opiniones que tenga alguien más que darme. Entonces, no les podría decir que no me afectan. Una, porque es bien raro que me dejen malos comentarios. Y dos, me dejan opiniones de temas que no necesito opiniones, yo lo podríamos decir. Entonces, es un tema complicado. Pero, por ejemplo, cuando hay gente que sí me ha dejado insultos, insultándome hasta la madre, esos comentarios se borran porque no, para empezar, no voy a perder mi tiempo con ese tipo de personas, ¿verdad? Porque esas personas tienen un problema serio con sus propias vidas, lo cual pienso que deberían de enfocarse en eso y no en lo que está haciendo fulanito. Entonces, y también no me gusta de que ustedes, las que me tienen cariño y las que me apoyan, vengan a leer ese tipo de comentarios tan fuertes. Se me hace que no es saludable para nuestra mente estar leyendo ese tipo de comentarios tan fuertes, porque sí, hay personas en esos videos que tienen sus millones de visitas, hay personas que me han dejado comentarios fuertes así diciendo, bueno, es que ni puedo decir las palabras ahí porque pues YouTube me va a bloquear o a borrar este video. Entonces esos comentarios a mí no me afectan en lo absoluto, sino que esas personas me dan como pesar porque demuestran la vida infeliz que llevan. O no sé qué razones tendrán ellos para dejar ese tipo de comentarios, para invertir tiempo en dejar ese tipo de comentarios, cuando hay tantas cosas en las que podemos invertir nuestro tiempo de manera productiva en vez de estar dejando insultos y ese tipo de cosas, como les digo. De igual manera también son personas que están escondidas detrás de la pantalla de un celular o de una computadora, de un iPad, lo que sea. Lo que a mí me gustaría saber es que si esas personas me tuvieran así de frente, me dirían exactamente lo mismo que me están diciendo en un comentario, porque hay personas que no tienen ni fotos de perfil ni nada. Entonces, qué sé yo quién es la que está detrás o quién es el que está detrás de esos comentarios, ¿me entienden? Que una de ustedes, de esas que yo siempre veo aquí comentándome y dejándome cosas positivas, que me dé un insulto o que me diga algo, creo que ahí sí como que me afectaría más o me dolería más. Digamos que yo cometa algún error y que alguna de ustedes se moleste por X razón. Entonces creo que ahí sí lo tomaría ya personal, porque yo sé que ustedes son personas que han estado conmigo desde el principio o que se toman el tiempo, me han tomado bastante cariño, ¿me entienden? Entonces creo que también depende de quién vengan esas palabras. ¿Me explico? Ay, no sé, creo que ya dije mucho. Pero bueno, en pocas palabras, yo sé quién soy, yo sé para dónde voy. Yo soy una persona que conozco mis defectos y mis virtudes. Entonces creo que desde muy pequeña nunca he permitido de que alguien me defina con sus palabras o que alguien venga a quererme hacer sentir mal, porque es que me defiendo también. Entonces, no me afectan para nada. La pregunta número 10 dice: ¿has sido o te han sido infiel? Yo sí he sido infiel, lo cual es algo de lo que no me siento orgullosa, porque se me hace una falta de respeto. Creo que cuando uno no quiere estar con alguien, mejor le dice y pues ya, se termina todo. Entonces, no lo hagan, por favor. Yo he aprendido a la mala. No sé si me han sido infiel, porque yo podría decir que no, pero lo que pasa es que yo nunca me he enterado, ¿me entienden? No puedo decir sí, no, porque no sé si lo hicieron y lo hicieron tan bien de que yo nunca me enteré,
o si es que nunca me han sido infiel. Entonces no sé. Y la última pregunta dice, ¿por qué no hablas de tu familia? Bueno, ustedes saben que yo no tengo familia aquí. Yo en Estados Unidos vivo sola con mi esposo. Tengo a mi hermana y a mis sobrinitas en Canadá y el resto de mi familia está en Honduras. Y yo no tengo una muy buena relación con mucha de mi familia. Con la que más me llevo es con mi hermana en Canadá, porque yo me crié con ella. Ella es como mi mamá. Y de muchas personas, o de varias personas, yo no tengo nada que hablar. No tengo nada bueno que decir. Y como dice el dicho, si no tiene nada bueno que decir, mejor pues no diga nada, que se calladita, que calladita se ve más bonita. Entonces, entonces no tengo nada bueno que hablar, entonces por eso no hablo de esas personas. De igual manera, hay muchas, como les estaba contando el otro día por las historias de Instagram, hay muchas historias, story times que yo estoy planeando y que me gustaría compartirles a ustedes. No son historias tristes, lo podríamos decir, no para dar lástima, sino que como para inspirarlas o para que ustedes vean de que yo también he sufrido, yo también he pasado por malos ratos, malas experiencias, pero son también videos fuertes, le podríamos decir, y tengo que prepararme psicológicamente bien, tengo que estar bien preparada, hacer mi maquillaje ahí medio naturalín, porque sé que con las historias que les tengo que contar no me voy a poder controlar las lágrimas. Son historias fuertes y también lo que pasa es que cuando yo lloro mi voz se me va, más es lo que lloro y no se me entiende lo que hablo, se me va la voz, solo lloro y hablo, pero no me están entendiendo. Entonces es algo que lo van a ver después más adelante y tal vez en esas historias o con esas historias ustedes van a entender el por qué también yo no hablo ni menciono a ciertas personas. Así que esa es la respuesta. Y bueno, mi gente bonita, yo creo que hasta aquí llegamos con este video, porque yo creo que yo ya hablé demasiado. Creo que ya este video ya va a estar súper largo. Espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que me hayan conocido un poquito más. Ya saben que si este tipo de videos les gustan y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy. Por allá les comparto un poquito más de mi vida diaria, también les comparto ideas de atuendos, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.